por su belleza y su quién sabe qué, lo hizo una parte del consejo. Y el de la parte del consejo empezó a hacer gente y empezó a sacar dinero. Heshen, gracias. Ya ven, ¿y ustedes creen que es algo nuevo? A mí me dio mucha risa cuando lo leí, porque después empiezan a decir de que cuando el emperador empezó como a tener indicios de senilidad, lo quitaron del poder, pero seguía dándole su dinero al Heshen. Y ya después, hasta que murió el emperador, todos tuvieron un jale contra el Heshen por Sí, tramposo. en esta época se da mucho, bueno, es el nombre que les daban de los mandarinatos, ¿no? Que son estos consejeros del emperador que estaban ahí con él y lo aconsejaban. Por eso digo que entre comillas, ¿no? O sea, el mandarín es una figura muy interesante que podríamos decir que es esa a la que remite la idea. Y pues sí. A ver, ¿cómo empezamos? Pues ayúdenme entonces, vamos a empezar. De esto no tengo presentación, es más hablar de cómo se fue consolidando la dinastía. Y pues, si leyeron, entonces espero que me hagan esto entonces un poquito más fácil. Vamos a salir platicando. ¿Quiénes son los Manchú y cómo llegaron al poder? A ver, alguien por ahí que se acuerde de lo que haya leído. Los Manchú originalmente se originan en el norte de China, o en las estepas, pero más hacia el este, al norte Hacia de la Corea. península. Sí, hacia la península de Corea, al norte. Eran varias tribus y una de ellas, los Yanshu, creo, bajo un líder, no recuerdo su nombre, terminaron unificando de que todas las tribus de la región y empezaron a como que amenazar de que la dinastía Ming y terminaron derrocándola. También, bueno, los chinos, me parece que fueron los chinos, tenían, estaban viendo el asunto de que los que eran externos tenían posibilidades de unirse en algún momento, entonces hicieron la estrategia de que mantenerlos, como con correa debajo de la mesa, como para que no se llegaran a unir. Los tenían con dinero, los tenían con influencias, los tenían, como acorralados de cierta manera para que no se unieran, hasta que llegó el primer emperador, bueno, no sé si se le llama emperador, el primer unificador, por así decirlo, de los Manchú, que unió a los Manchú y unió a otros grupos para poder atacar a los chinos que ya estaban teniendo un régimen medio decaído, medio perdido. Sí. Y ahí es cuando empezaron como que a subir bastante los Manchú. Creo que también tiene que ver con el asunto de la educación, que fue el emperador o el rey, o disculpe, no me acuerdo de cómo se dice el título, que básicamente lo que hizo fue darle educación confuciana a su pueblo para que así como que China no tuviese una manera de batallarlos, de pelearlos, y así como que ponerse en contra del imperio. Y pues como que la gente se fue un poquito más con los manchú porque tenían ya este conocimiento confuciano, estaban agarrados de las bases de la China que ellos como que amaban, respetaban, y se fueron ganando a la gente hasta que terminaron ganándose también en batallas. Muy bien. Bueno, sí, gracias. Sí, vamos más por ahí. Antes de eso, aquí dice Ángel que a Emilia no la deja entrar a la clase. ¿Quién no la deja entrar? ¿El Teams? Okay. ¿Y cómo le puedo hacer? La invito aquí, ¿no? Es que dice que no, o sea, yo también le mandé la invitación, pero como que el Teams no la ha dejado entrar, como que le sale un error, creo. ¿Ya había entrado a la clase anterior? Sí, creo que sí, profe. Sí, entró la clase pasada. Entonces sí, no creo que sea problema. La clase pasada. No creo que sea problema de agregarla, a lo mejor es Teams que está ahí necio. Bueno, si me dicen cómo puedo ayudar, pues lo hago. Si no, pues vamos a esperar a que pueda. Digo, si no, ojalá entonces se pueda integrar. Ok, bueno, esa es la primera duda ahí. No sé si hay alguna otra más con respecto a algo técnico. Si no, para continuar, creo que los compañeros ya nos estaban platicando. Bueno, sí, más o menos va por ahí. Miren, empecemos donde nos quedamos, ¿no? Nosotros, la última dinastía que fue la que vimos fue los Ming. Y los Ming, ¿se acuerdan? Fue una dinastía muy importante, muy interesante. Hicieron muchas cosas porque fue esta época donde el comercio se desarrolló de forma inusitada. Pues estamos hablando que ya es después del descubrimiento de América. Es cuando se empieza a tener contacto con
con Occidente, de una forma, digamos, de una forma más contundente de lo que precisamente tenía con anterioridad. Esta es una etapa también donde hubo mucha represión, ¿se acuerdan? Fueron todavía el legado de la invasión mongola y por eso se le llamaba déspota, por todos estos castigos chinos que vimos y demás. Y entonces es una época que ya al final de su tiempo, como ahorita bien lo dijo la compañera, pues entró en decadencia. Y entonces ahí es donde aparecen los manchú, porque la decadencia, digamos, ¿cuál es el resultado de esa decadencia o cuál es el símbolo de la decadencia? Pues que ya empezaba a haber más desestabilidad, sobre todo en la parte norte, y empezaba a haber una fragmentación que, como ustedes saben y como lo vimos el semestre pasado, se empezaba a hacer más recurrente. ¿Sí? Y entonces aquí fue precisamente donde los manchú entran prácticamente como una fuerza para precisamente estabilizar las cosas, pero progresivamente se van a ir enfrascando en una guerra con los Ming por el poder y por la lucha. Es curioso porque supuestamente son un grupo extranjero, pero si se fijan las características que tienen, no son tan notorias como las que tuvieron, por ejemplo, los mongoles en referencia con China. Y eso en gran parte es por esto, porque aunque los manchú, es cierto, no son chinos propiamente, de todos modos ya la cultura china para ese momento, y como lo habíamos hablado en otras ocasiones, ya estaba muy arraigada en la región, prácticamente en todo el continente. Entonces, había particularidades que hacían a los manchú distintos, sí, pero la verdad no eran muchas, también eran confucianos, prácticamente vestían más o menos igual, tenían un mismo sistema político, económico, cultural. Entonces, por eso esto ya no se siente tanto un cambio extranjero, aunque lo es. Sí, porque sí lo es. Y es una de las cosas que precisamente ya al final de la dinastía, cuando lo veamos, nos vamos a dar cuenta que va a pesar el hecho de que sean extranjeros, ¿no? Pero bueno, ¿ibas a decir algo, Carlos? De hecho, eso mismo que usted menciona, que los líderes manchú adaptaron mucho de la cultura confuciana, me llamó la atención que cuando conquistaron Beijing, creo, y tomaron de que la capital y se proclamó como el siguiente emperador, este líder manchú sí, decidió observar de que los ritos funerarios del último emperador Ming de una manera muy de que respetuosa al parecer, lo cual me parece como de que los mongoles no hubieran hecho eso, muy mal, probablemente hubieran tirado su cuerpo de que a la calle, a que se pudra. Entonces, hasta cierto punto creo que podremos ver, como menciona la lectura, que los manchús se mantienen en el poder más que los mongoles por este respeto a las tradiciones chinas, porque ellos están muy aculturados. No se les ve tanto como invasores. Sí, exacto, o sea, como que ya estaban más asimilados a y es porque, insisto, y eso es porque la cultura china, para bien o para mal, ya estaba muy extendida sobre el continente. Y entonces por eso ya diferenciar a estos chinos manchú de los chinos que estaban más hacia el sur, pues era difícil. Esto lo menciono, insisto, porque sí son un grupo extranjero, insisto que sí va a pasar al final, ya cuando lleguemos al siglo XX, fatídico siglo XX, en el que yo nací, en el que ustedes yo creo que no, sí, vamos a ver que, por ejemplo, eso va a pesar sobre todo al momento de que se les trata de sacar del poder, ¿no? Los como invasores. Y eso va a pesar incluso para Japón, ya después cuando ellos también invadan Manchuria. Es una cosa que me estoy adelantando, pero bueno, va a ser muy interesante cuando los japoneses invadan Manchuria y digan, bueno, nosotros necesitamos un emperador manchú y se van a agarrar al último emperador manchú que hubo en China para justificar su presencia. Pero todos estos ejemplos los pongo para entender que sí, pues al final supuestamente sí había extranjeros, o sí se sentían como extranjeros en cierta medida. Pero bueno, a ver, hay manos levantadas. ¿Quién quiere tomar la palabra? Bueno, yo quería mencionar que me pareció muy interesante. En la parte de la lectura donde menciona de cómo lidiaron la dinastía Ming con esta fuerza creciente, ¿no? Que optaron por la vía pacífica de como asimilarlos e introducirlos al sistema tributario y de convertirlos en jefes del ejército. Y pues creo que eso eventualmente se los regresó, porque el jefe que los unió a los manchú, pues vendría de ese poder que los mismos chinos le dieron. Entonces, como que tal vez si hubieran tenido una estrategia diferente o no sé, en lugar de asimilarlos, no hubieran entrado tan pacíficamente y se hubieran mezclado con todos y no hubieran tenido ese poder de convencimiento, los manchú en la sociedad china. Y eso, o sea, eso me pareció muy interesante. Y bueno, sí, también la parte de que, creo que ha sido el tema recurrente que todos los que han tratado de invadir China siempre optan por, ¿sabes qué? Voy a hacer lo que hacen ellos y ya, o sea, ni siquiera voy a molestarme en inventar un nuevo sistema de gobierno. Eso está muy eficiente y terminan por aclimatarse y creo que es lo mismo con ellos, con los manchú. Ok,
Que sí, es eso, ¿no? O sea, ahí les digo, ya es una dinastía que va a ser muy distinta a la dinámica que habíamos visto anteriormente. Aunque de una otra forma, creo que desde que el semestre pasado nos quedó claro que de todos modos muchos pueblos que llegaban siempre respetaban a China y sus costumbres, tradiciones. Solamente que aquí ya estamos en una etapa mucho más pues, progresiva, digamos, con una mayor amplitud de lo que precisamente los chinos habían logrado, que por eso los cambios ya no se sienten tan radicales. Pero para bien o para mal, los manchú van a hacer ciertas cosas que son las que quiero que ahorita hablemos, que también los van a hacer, no nada más llegar al poder, sino sostenerse porque sostuvieron muchos siglos y ampliar el territorio, porque eso es una cosa que sí se menciona mucho en los libros y en los mapas. Incluso la dinastía manchú va a alcanzar territorios que ni siquiera la actual República Popular tiene. Pero si más o menos ubicamos la extensión que alcanzaron los Qing durante esta época, es más o menos la de la actual República Popular. Entonces, por eso también es importante para la China contemporánea que vamos a ver, entender a la dinastía manchú, porque mucho del territorio que actualmente es China se logró ampliar en este momento. Porque si se acuerdan cuando veíamos en las clases, en las primeras clases, las dinastías, pues casi todos te enfocaban hacia el este, que es donde estaban los cultivos, que es donde estaban los ríos. Casi nadie se atrevía a ir a más allá de los desiertos. No, los manchús sí se van a atrever a ir hasta el Tíbet, hasta las regiones musulmanas. Ellos sí van a buscar ampliarse mucho más de lo que otras dinastías chinas hubieran logrado. Bueno, a ver, Diana, ¿qué nos quieres decir? Profe, si bien justamente la lectura pues menciona las causas del éxito de este grupo y menciona que pues a la par como se utilizó pues por así decirlo, la represión, el miedo y similar, pues también fueron estratégicos porque pues brindaron una parte o cedieron una parte de sus puestos gubernamentales, si se puede decir así, a los chinos. Pero como quiera me surge esa duda, si estaba a cierto punto muy asimilada a la cultura china, porque estaba muy presente la segregación y la discriminación a los chinos, porque lo menciona la lectura, que se prohibían matrimonios mixtos y se les obligaba a portar diferentes prendas y demás. Sí, eso es por lo que les digo, porque a pesar de todo, a pesar de que son muy similares, la verdad es que siguen siendo un pueblo extranjero. Y como extranjeros querían seguir ellos teniendo un control y un dominio sobre ciertas áreas ciertos estratos sociales. Entonces, de hecho, no sé si esta lectura lo hace, pero sí, no recuerdo más bien, pero la segregación incluso no nada más iba a esos niveles, también en la forma de vestir, de peinarse, de cortarse el cabello, o sea, sí había una segregación, sí había una división que precisamente llevaba a eso, y pues la respuesta es esa. Por más que respetaran y estuvieran asimilados a la cultura de los chinos Han y todo lo que eso representa, ellos seguían siendo extranjeros, seguían siendo una corte extranjera en China y trataban de proteger, sí, su poder sobre el resto, ¿no? Fíjense que esta etapa de los manchú es una de las etapas que se ha llevado mucho al cine, ¿no? Y yo creo que les había dicho en algún momento, y si no aquí se los comentaba, es bien fácil ver cómo en el cine esta etapa es bien representada, porque aquí es precisamente cuando los manchú se rapaban la cabeza y tenían una coleta, ¿no? Y si se fijan, esa es la característica de muchas películas chinas, ¿no? Sobre todo de Jet Li, por ahí de algunos, no sé si vieron El Tigre y el Dragón, ¿no? Más o menos está ubicada en esta etapa. Ahora, ¿por qué menciono esto? Bueno, porque en algunas de esas películas se ve eso de las clases sociales en las cuales precisamente los estratos más arriba despreciaban a los que estaban más abajo. Y pues esa puede ser la respuesta. A lo mejor conforme avance el tiempo, que es una de las cosas que vamos a ver, se van a ir asimilando cada vez más, porque eso es lo que pasa. Pasan los siglos y poco a poco la línea que va dividiendo el poder de unos contra el que no tenían de otros, pues va desapareciendo, pero por lo menos al principio sí era, ¿sí? Por lo menos al principio sí era algo que trataban de marcar como distintos, así se trataban de marcar como distintos. Pero les digo, ya culturalmente lo cierto es que eran muy, muy cercanos, ¿no? Si se acuerdan cuando vimos a los mongoles, ellos sí trataron de poner una línea, y ahí incluso los mongoles, sí que es una de las cosas que habíamos visto, incluso los mongoles trataron de acercarse mucho a la cultura china, porque ellos también, se acuerdan, lo veíamos en una lectura, ellos decían no tener nada, que no tener una cultura a la cual poner encima de la que estaban ocupando, que es una crítica que se hace mucho ahí en los autores, pero en fin. A ver, Andrea, ¿quieres comentar algo?
como una mano levantada. Perdón, profe, es que no funcionaba en mi micrófono. Yo tengo es algo que no me quedó muy claro de la lectura, que pues mencionaba que pues China pues tuvo una gran expansión, o sea, tuvo una gran expansión, tenía pues el poderío militar, el económico, si quería rechazar o no algunas propuestas diplomáticas y todo, pero lo que no entendí del todo fue en cómo China se beneficiaba al firmar el tratado de Nierchas. O sea, además de establecer límites y podería todo, o sea, ¿en qué más le podía beneficiar ese tratado? Pero a ver, explícame el tratado porque no recuerdo. Tengo entendido que el tratado de Nierchak fue un acuerdo de paz entre Rusia y el Imperio Manchú. Ya. Sí, no, pues es que el problema con los rusos es que ellos ya estaban a las puertas precisamente de muchos territorios. Fíjense cómo ya aquí, si se fijan, por eso esta lectura ya es parte de la China contemporánea. Aquí ya los europeos están entrando en una etapa distinta de ocupación, ¿no? Eso es lo que, fíjense, por qué esta materia ya se siente como contemporáneo. Mientras los chinos siguen ellos su propio proceso dinástico, y podríamos decir que a lo mejor lo pudieron haber seguido. Recuerden que aquí estamos ya entrando al siglo XVIII, o sea, estamos a las puertas de lo que incluso vamos a ver en la historia de Europa, que es el imperialismo, ¿no? Entonces todavía no se consolida como tal, porque precisamente lo vamos a ver en Europa, es hasta el siglo XIX, pero ya muchos territorios empiezan precisamente a verse ocupados porque la expansión de los ingleses en el siglo XVIII y XIX ya empezaba a hacer que muchos países empezaran a decir, bueno, ¿con qué me voy a quedar yo si los ingleses empiezan a tener una ocupación también tan extrema sobre otros territorios? Igual los franceses, igual los alemanes. Bueno, más adelante, pero incluso ya en estas etapas, porque aunque todavía no están unificados, pues precisamente ya empiezan a buscar formas en las cuales hacerse presentes. Este tipo de tratados como el que se da con Rusia es porque precisamente ya empiezan a ver la ocupación rusa, sobre todo en la parte de noreste, ¿sí? Que de hecho es lo que va a hacer que después se enfrenten contra los japoneses, en la famosa guerra ruso-japonesa del siglo XX. Y pues la explicación es esa, o sea, este tipo de tratados es porque ya empiezan a ver la ocupación europea como una realidad. Es que hasta ese momento no lo era, recuerden. O sea, no sé si también se entiende, aquí los chinos y toda Asia ya empieza ahora sí a tenerle miedo a Europa. Europa antes no se había atrevido a Asia por múltiples razones, viajes largos, poca población para poder hacer estas empresas, etcétera, y un largo etcétera. Pero ya el siglo XVIII es muy distinto, ¿se acuerdan? Lo estuvimos viendo en la clase anterior, no de Asia, sino de Europa, la de ayer, donde yo les decía que los europeos en el siglo XVIII habían amasado tantas fortunas y se habían vuelto, y estaban tan ávidos precisamente también de ampliar su comercio, que estaban yendo a lugares inimaginables. ¿Se acuerdan lo que vimos con Francia, lo que vimos con Inglaterra, lo que vimos con Holanda? Y el caso de Rusia, pues a sus propias puertas ellos empiezan a ver que si no empiezan a delimitar territorios, ese pacto con los chinos, van a llegar alguien más y lo va a hacer. ¿Sí me explico? Sí. Este es un momento distinto de la historia, y es un momento donde los europeos tienen una genuina, ¿sí?, y peligrosa presencia en el mundo. Es que la verdad antes no era así, o sea, los europeos estaban en Europa, pero a partir del siglo XVIII, después de la Ilustración, después de los avances en materia tecnológica para la navegación, después precisamente el descubrimiento de América, y luego cuando ya viene la Revolución Industrial, la movilidad de los europeos va a ser masiva, ¿sí?, y peligrosa, y va a asustar a media humanidad, ¿no? Porque precisamente ya no era nada más una promesa de invasión, eran una realidad. Sí, vale. De hecho, profe, como usted menciona, ya en el siglo XVIII a mediados, cuando pasa la guerra de los 7 años, e Inglaterra consolida sus posiciones en India, entonces ya no tiene que andar o sea, ya son los maestros de India en todo menos nombre, y ya pueden enfocar sus objetivos también en China, que es lo que veremos más adelante en las guerras del opio, supongo. No solamente Rusia, es Inglaterra que ya está amenazando. Sí, de hecho, las guerras del opio es la próxima clase. Y la próxima clase vamos a ver cómo las guerras del opio es el quiebre, ya no es posible poder cerrarse, aislarse de lo que antes era. O sea, todo el semestre pasado fue los asiáticos aislados o autoaislados o protegiéndose de una otra manera. Pero ya para este momento, ya en esta clase, si se fijan, ya eso no es posible.
Y por eso precisamente vamos a ver que tanto los chinos como los países que rodean a China, pues empiezan a moverse, o sea, ya hay una movilidad ahí estratégica en donde las cosas empiezan a cambiar radicalmente. Bueno, esa es parte de la respuesta precisamente por lo cual se van a hacer. De hecho, de aquí en adelante vamos a ver múltiples tratados y casi todos tenían que ver con eso, con evitar que fulanito llegara aquí, que fulanito llegara acá. Simplemente a mí me marean las guerras mundiales con los tratados, ¿sí? Porque sobre todo en el caso de Japón, Japón va a ser bastante hábil para poder hacer tratados con Rusia para que no se metan los aliados, con los alemanes para que no se metan los otros, total, ¿no? Ellos van a jugar cartas bastante siniestras en relación a cómo precisamente se van a confabular precisamente con las potencias europeas. Pero bueno, este es el inicio y como dice Carlos, pues si se fijan ya estaban a las puertas y de hecho la India va precisamente a ser el puente para llegar a China. O sea, ya habían llegado a la India y ahora lo que sigue y así se van a ir y luego también los franceses y luego también los holandeses y total. De hecho aquí es donde tienen que poner a funcionar lo que vimos con las monografías. Si se fijan, ya empiezan a avanzar sobre el sudeste, ya empiezan a tener presencia en todas estas partes, ya empiezan poco a poco a rodear, ¿sí? Todos estos intereses mercantiles y de territorio, que en otro momento no era igual. Insisto, no lo era, porque la verdad es que sí, el aislamiento era muy real, pero aquí ya no lo es, ¿sí? Bueno, antes de eso yo quiero, de hecho la introducción es muy interesante y la leo nada más precisamente para darnos una idea clara de qué fueron los Qing. Y ahorita vamos a lo que les decía, que es, bueno, y qué los llevó precisamente a ser claros en esto. Dice, de la lectura que les dejé, la dinastía Qing fue la última en ocupar el trono en China, pero no la acompañaremos hasta su fin. Nos detendremos, y lo digo también porque así va a ser, en el punto en que aparentemente había llegado a la cúspide de su gloria, cuando los emperadores de origen manchú, verdaderos soberanos a la usanza china, reinaran sobre una población de más de 300 millones de habitantes y tendría bajo control efectivo un territorio que nunca antes había sido tan extenso. Las artes y las letras florecerían hasta alcanzar el colmo de su refinamiento. Más que nunca China sería, ante los ojos de aquellos de sus súbditos pertenecientes a las clases privilegiadas, el centro del universo, el reino del medio, Zhongguo, o el centro del florecimiento cultural, Zhongguohua. Los largos y prósperos reinados de los emperadores, su burocracia aparentemente surgida de una prueba de mérito, el humanismo inherente de su ideología oficial, el confucianismo harían de China el ejemplo que los filósofos y los pensadores políticos europeos usarían para señalar el camino hacia un despotismo ilustrado. La gracia de su arquitectura, la delicadeza de su arte, la calidad de sus porcelanas y sus esmaltes iniciarían modas y marcarían nuevos horizontes estéticos en Occidente. Durante esos años se extendería la soberanía de China sobre territorios tan importantes como Mongolia Exterior y Tíbet, y se conquistarían en el Turquestán chino, Xinjiang y Kokonor, Qinghai, con todo lo que ello implica la incorporación de minorías étnicas con religiones y culturas diversas, tema candente de gran importancia en la historia china hasta nuestros días. Y sin embargo, al terminar el siglo XVIII, que será el momento en que podremos punto final parte de esta historia china, se perfila la desintegración paulatina que sufrirá este imperio tan poderoso y la decadencia del sistema imperial que se mantendría durante 100 años más antes que la dinastía fuese destruida. Y no por otra dinastía, sino por un régimen político diferente. China actual es ciertamente el resultado de los acontecimientos producidos en el siglo XIX, pero el siglo XIX tiene hondas raíces en el pasado que debemos conocer y entender el presente. Entonces, si se fijan, hoy vamos a empezar la dinastía Qing, y nada más vamos a ver los primeros siglos, porque el último siglo, que es el siglo XIX, como bien dice la lectura, nos va a llevar un análisis mucho más profundo, porque no es una decadencia rápida, como se menciona ahí, no es producto de un ataque extranjero, es producto del desgaste político del feudalismo chino, que trae como consecuencia la aparición de un nuevo sistema político para China, que es la república, ¿sí? O sea, estamos viendo esta como nuestra última dinastía. Y después de aquí en adelante, cómo se va a dar el triunfo de la república, que ustedes saben, también son las fuerzas que se están moviendo en el mundo para ese momento, pero que China también las va a experimentar de una forma interesante, ¿sí? Porque pues también está movido ante esto. Bueno, entonces eso por una parte. Si se fijan, esta es una época, así en resumen, así de estos primeros siglos, es una época de consolidación, de expansión. Hay también, por lo mismo de que hay una consolidación, un florecimiento de artes, de arquitectura. No sé qué tanto leyeron por ahí, porque sí se menciona que esta es una etapa también muy interesante en cuanto al desarrollo cultural. Sí, pero antes de pasar a eso, porque eso lo menciona, miren, yo tomo como 3 libros cuando doy pues un curso
Pero en este caso, por ejemplo, es este libro y otros 2 más. Los 3 coinciden en que hay un factor importante que hizo triunfar a los manchú por encima de otro, y es su organización militar. No sé si vieron cómo era esa organización militar y por qué es tan importante. Alguien que la haya visto, que nos digan qué consistía. O si no tienen idea, pues aquí la platicamos. Bueno, profe, se refiere al sistema de estandartes. Exacto, el sistema de estandartes, algunos les llaman sistema de banderas, y en chino se le conoce como Nirú. Bueno, a mí me pareció muy complejo, o sea, porque la verdad es como que una hoja entera de cómo funcionaba, pero pues sí, banderas o sea, yo entendí que eran como unidades administrativas y militares, que tenía como que cada una su banderita bueno, su estandarte, no banderita, de diferente color, y que a su vez ese estandarte equivalía como a cierto número de divisiones, o sea, número de soldados, y luego esa organizaciones tribales, y luego eso a como que todo era una estructura centralizada. Eso fue lo que entendí. No sé, está muy poco. Sí, sí, de hecho, eso es importante. A ver, esto es bien interesante. Yo sé que va a ser confuso, y porque es confuso hay que dejarlo claro. Y sobre todo porque, pese a todo, tanto de esta dinastía como incluso la República Popular, este sistema de división y guarniciones, que ese es el nombre que nosotros le daríamos en Occidente, guarniciones militares, ¿sí? Va a ser bastante útil y efectivo. Aquí es donde no sabemos si los chinos realmente lo tomaron de alguna parte, o simple y sencillamente ellos intuyeron que era la mejor forma de organizarse, pero no sé si se dan cuenta. Todo lo que acaba de mencionar la compañera es, más que centralizar, un poquito más bien de descentralizar. Sí, centralizar el poder, porque todas estas guarniciones van a depender del emperador, pero vámonos atrás. ¿Cómo era la organización militar china? Por lo general, la organización militar china dependía de un centro, no se acuerdan. Había un problema y allá iba el emperador y mandaba a su gente contra todo el que estuviera en contra. O muchas veces se replegaban, ¿no? Pero el problema siempre de la organización militar es que estaba demasiado aislada o centralizada, y entonces eso hacía que las periferias, como siempre estaban ausentes de poder o control permanente, pues siempre estaba la fragmentación que hemos visto. ¿Se acuerdan cuando vimos los 50 estados bárbaros y todo eso? Digo, los 50 estados bárbaros de los 5 pueblos, creo que sí, ahora se acuerdan. Siempre había un latente peligro de fragmentación. Lo que va a pasar con el sistema de guarniciones es esto. Imagínense el mapa, ¿sí? Ellos van a poner banderitas en el mapa, ¿no? Y cada una de esas guarniciones era un ejército permanente que estaba en cada una de esas regiones. A diferencia de lo que ocurría antes, que eran más bien ejércitos que iban y venían, ¿no? Estos se van a mantener establecidos en estas regiones. Son como colonias militares. De hecho, por ahí alguien le pone incluso ese nombre, donde ahí los soldados no nada más iban y se llevaban a su familia y vivían ahí. Y el único propósito precisamente de esas colonias era mantener una firme estrategia de control, de poder y ataque, para evitar que esos territorios progresivamente se fueran separando, como la historia china lo había dicho casi todo el tiempo. Entonces, no sé si se entendió por ahí, si no, ahorita lo volvemos a explicar. Yo voy a leer otra parte de otra lectura donde lo explico un poquito más, porque incluso habla de cómo era vivir en esas colonias y de cómo dice, sí, era el soldado llevándose a su familia porque sabía que si dejaba a su familia, digamos, en la capital, pues tenía que regresar por ella. En cambio, si tú vas, te llevas a tu familia y estás dedicado en cuerpo y alma a defender ese territorio, muy difícilmente se va a poder separar o va a haber una desunión, que era lo que más le tenía miedo, ¿sí? Los gobiernos chinos de ese momento. Sí, vamos. A ver, Carlos, ¿ibas a decir algo? Que te voy levantando la mano. Sí, momento de prisa, profe, pero me recuerda un poquito al sistema provincial romano, en el sentido de Sí. que cada provincia tiene su propio gobernador y cada provincia tiene su propia legión que está manteniendo la paz en este lugar. Y siento que aquí podemos ver también un precursor a lo que va a pasar más adelante, que se va a perder el control o la lealtad de estos estandartes, y el gobierno central manchú no va a poder hacer nada para detenerlo y se va a desfragmentar una... Y esto pasa en el sur, que es donde manda la lectura, que es donde fueron más represivos los manchú. Aquí es donde empieza la revolución china, ¿no? Muy de acuerdo con las dos cosas, sí. Sí, esto ya es más un sistema de tipo provincial como lo tenía el Imperio Romano, por eso va a ser mucho más funcional. Permítame un tantito.
Ok, listo ya. Perdón por la llamada. Entonces, ya ni me acuerdo en qué me quedé. Bueno, vamos a darle la palabra a Diana mientras me acuerdo. Profe, se quedó justamente, bueno, en la comparación de Carlos con el Imperio Romano, pero lo Sí. que yo le iba a comentar era acerca de la parte en que mencionó la lectura, que incluso, pues en este sistema de ejército, pues no se les permitía salir de su lugar de origen, tenían que estar ahí forzosamente. Sí. Sí, o sea, si se dan cuenta, la idea básica, la idea simple y sencillamente la idea principal es que las guarniciones fueran permanentes, es que este sistema de estandartes se posicionara en puntos donde no bajaran la guardia, porque precisamente lo que se había visto con tiempos anteriores es que simple y sencillamente pacificaban una región y se regresaban, ¿sí? Y entonces esto permitía la fragmentación. Entonces, es por eso les digo, esto va a ser muy importante, porque hay muchas razones por las cuales los manchús se van a distinguir. Yo les decía, la principal, y lo decía también la lectura, es que se van a expandir, pero el éxito de esa expansión y mantener esa expansión, que después incluso va a ser importante para la República Popular, fue esto, ¿sí? Fue mantener a estas banderas, estandartes, guarniciones, como le queramos llamar, en puntos estratégicos para que el país no solamente no se dividiera, sino que incluso se pudiera expandir aún más. O sea, esos son los dos propósitos también de las guarniciones. Uno, evitar la fragmentación. Dos, ampliar más el territorio. Y las dos cosas las van a lograr. Sí, independientemente de una cosa u otra, las dos cosas se van a lograr. O sea, tanto se va a lograr mantener unida a una China con un territorio tan grande como es el que precisamente se tiene para ese momento, como también se va a lograr, sí, evitar ¿cómo se llama? La expansión y ampliar el territorio, ¿no? De hecho, ya es en estos momentos cuando por primera vez ahora sí llegan al Tíbet, llegan, este momento la Mongolia exterior, la Mongolia que se conoce va a ser incluso parte también de la China Manchú, o sea, es una ampliación de territorio. Si ustedes recuerdan un mapita que les ponía cada rato, ¿recuerdan de la expansión china? Ese que es animado, que igual se los vuelvo a poner, por aquí lo debo de tener. Cuando llegamos a esa etapa, si se fijan, es una etapa de mucha amplitud geográfica. Déjame comparto pantalla. Y así hacemos un resumen incluso de lo que llevamos. Nosotros empezamos en algún momento con la dinastía Qing, ¿se acuerdan? Con la dinastía Zhou, con la dinastía Qing, con la dinastía Han, los reinos. O sea, siempre el problema fue la fragmentación. Han, los tres reinos, y luego Qin, Jin, la fragmentación de norte y sur, y los Sue, y luego Tang, y luego Song. Y luego los mongoles, que obviamente pues eso sí tenían la dinastía Yuan, y luego los Min, y chequen los Manchú. ¿Lo vieron? O sea, la extensión de los Manchú fue enorme, o sea, hasta parecería que incluso más que Yuan, pero yo creo que más bien la apariencia no tiene que ver, sino que más, este es un territorio que lograron sostener y mantener, y en cambio Yuan pues vinieron altas y bajas y además vinieron la división en canatos, ¿no? Este es un territorio que va a ser mucho más grande incluso que la actual República Popular. Y la clave, insisto, si se fijan en la lectura y en otras lecturas que puedan hacer sobre los Manchú, si quieren hacer las lecturas aleatorias a las que les dejé, está en el famoso sistema de estandartes, ¿sí? En el famoso sistema de banderas o como le queramos llamar, ¿no? Donde van a llegar a, bueno, Taiwán, etcétera. ¿Vamos? ¿Estamos bien? Nada más que, bueno, algo que me entró ahora la curiosidad, pues, sí. ¿Cómo, por así decirlo, cómo se mantenían? O sea, obviamente al ser un modelo estratificado, obviamente, ¿cómo es que, o sea, al estar estratificado, obviamente tenían que tener, como por así decirlo, como un centro, tener algo donde partían, pero pues entonces, o sea, ya vimos que el problema a veces era, obviamente, la intervención de otros pueblos, en este caso, como ya vimos anteriormente, los mongoles,
obviamente la fragmentación, obviamente el problema económico, pero pues entonces ahora esto cómo se va a ver reflejado, o sea, cómo se va a ver reflejado en este tipo de modelo de, pues, de tener como una cierta cantidad de bases militares y pues obviamente en puestos importantes. Sí, mira, déjenme, voy a leer una parte de la otra lectura, no de la que les dejé, de otra que a mí me dejó más claro eso, y creo que se puede entender más, entonces pongan atención. Dice, la descomposición interna de la dinastía Ming no explica automáticamente el ascenso de los manchú y en absoluto la conquista de China por ellos. Por esta razón, para poder esclarecer esta cuestión, tenemos que remontarnos nuevamente en la historia hasta los tiempos de Nurachi, en lo referente a su estructura administrativa. Manchuria no era entonces un todo homogéneo. Bajo los Liao, Qin y Yuan se habían creado en Yebol, según el modelo chino, y prefecturas y distritos que fueron reemplazados luego en la época Ming por una forma organizativa puramente militar, las guarniciones o wei. Sí, ahí me detengo. Si se fijan, lo que dice es que también es eso, y lo dice la lectura. No es algo que implementaron en China, es algo que ya les había funcionado a ellos en Manchuria y que después van a implementar en China. ¿Sí? Ojo. Dice, la influencia de los agricultores chinos asentados en las llanuras de Manchuria hizo que poco a poco una parte de los tungús y mongoles se hiciesen también sedentarios. Comenzaron a construir casas, establecer poblaciones amuralladas. El territorio de Chenzhou se convirtió en el corazón de ese proceso y fue Nurachi quien lo convirtió de espontáneo que era en consciente. Era suficientemente astuto para hacerse con consejeros chinos bajo cuya dirección se formó pronto toda una red de casas y residencias amuralladas para la nobleza. Además, la rivalidad existente entre las diversas tribus mongolas favoreció a Nurachi. Los mongoles del este se plegaron a él con bastante facilidad, esperando que les brindara protección contra los mongoles calcas, que habían adquirido considerable poder en la sociedad tribal Tungu. Era esencialmente feudal, y aunque sus clanes no tenían más que débiles grupos de parentesco, al comienzo en las luchas entre las diversas tribus, tan solo se reducía el número de señores feudales. El pueblo conservaba su antigua condición, al ir avanzando sobre territorios donde se había asentado población china, y el sistema feudal fue minado lentamente. Si bien en apariencia se fortalecía mediante la incorporación de nuevos siervos chinos, pero el feudalismo de los Tungú, con su forma tradicional de organización, no estaba en condiciones de absorber la rápida expansión de su territorio. Por esta razón fue Nurachi en 1601 las llamadas banderas, concebidas según el modelo de guarniciones chinas. Estructuró su ejército de Nirú, en manchú flecha, que se traduce generalmente por compañía en chino, y reunió estas unidades en 4 grandes cuerpos que recibieron el nombre de banderas y según el color de sus estandartes, que fueron llamados bandera amarilla, blanca, roja y azul. En 1615 elevó a 8 el número de estas banderas, presentando los nuevos estandartes, los mismos colores que los antiguos, por los que se le agregaron rebordes para distinguirlos. Cada bandera se componía entonces de 5 divisiones, Han, en chino que es Changlin, y cada una de las cuales contaba a su vez de 5 Nirú. El número de Jalan y Nirú aumentó posteriormente. Permaneció igual en el cambio el de las banderas, y pertenecían a ella no solo los soldados, sino también las familias de estos, de tal modo que al menos en tiempos de Nurachi, todo el pueblo de los Tungús de Manchuria estaba incluido en una organización unitaria, como en el caso de las guarniciones chinas. Durante la paz, los miembros de las banderas atendían a sus ocupaciones, mientras en la guerra, según la situación, una parte participaba en las operaciones abastecida por el resto. Los jefes de las banderas eran príncipes del clan Nurachi y posteriormente el clan imperial. A partir de 1651, el propio emperador se puso al frente de las 3 primeras banderas, con el propósito de afianzar su poder autocrático. Los pueblos o juzgados fueron incorporados al sistema, y en 1626 se comenzaron a formar compañías mongoles, y en 1635 ya había crecido tanto que fue posible integrar 8 banderas mongoles, y al año siguiente se agregaron las banderas chinas, y finalmente también estas últimas llegaron a ser 8. Sí, no sé si más o menos quedó claro. O sea, fue un sistema estructurado donde lo que hacían ellos, y no sé si con esto responde la pregunta de Ángel. Primero, estaban todos con lealtad al emperador. Si se fijan, el emperador también a veces iba al frente para que precisamente no se sintieran aislados. Las familias vivían ahí, se repartían el tiempo de trabajo. No sé si escucharon, dice, había guerra, ir a la guerra. Había agricultura, había que hacer agricultura. Y los pueblos a los que sometían, los convertían en parte de este sistema. Entonces, conforme se fueron ampliando, no solamente fueron pacificando, sino incorporando a los pueblos o juzgados al mismo sistema. Y entonces el sistema de banderas, dice, empezó con 4, se multiplicó por 8, y siguió, y siguió, y siguió. ¿Sí? Por eso es bien cierto lo que dice Carlos. O sea, al final fue un sistema provincial. Ahora, si su duda es, ¿y esto va a permanecer? Obviamente no va a ser eterno, obviamente en algún punto esto se va a quebrar, pero por lo menos de inicio, y cuando inicio me refiero a varios siglos,
sí va a ser funcional, sí va a ser, digamos, unitario, sí va a lograr establecer, sí, digamos, una unidad y evitar la división. Sí, de hecho, aquí continúa, dice, en el siglo XVII, el número de compañías se consideraba secreto de Estado. Se estima que en 1615 habría alrededor de 200 nirú. Fíjense, de 4 que empezaron ya había 200. En 1634 eran 400, 267 manchúes, 100 mongoles y 33 chinas. En 1644 ya habían llegado a 563, 278, 120 y 165, que era la división de esas 563. Y en 1735 se alcanzó una fuerza de 1155, divididas en 678, 207 y 270, que es el número de manchú, mongoles y chinos. Número que prácticamente no fue ya sobrepasado hasta que el fin de la dinastía. Antes de 1644, cada compañía disponía de unos 100 soldados activos. En 1690, las compañías manchú y mongolas tenían 89, cada una en su mayoría arqueros montados, mientras que las chinas solo con 47 soldados. Cada una constituía una mayoría de unidades especiales dotadas de armas, de fuego, mosquetes y cañones. Cabe agregar que para concluir, las tropas Qing, que combinaban entre 1673 y 1681 contra la rebelión de Wu, Zhang Kuei, incluían unos 160,000 a 200,000 hombres, que para un ejército de ese momento es demasiado. Sí, demasiado. Quedó claro, ya sé que fue mucho rollo, pero un rollo muy interesante, porque lo que nos va diciendo es eso. Fue un sistema que fue tan exitoso que progresivamente se fue duplicando, aumentando, incorporando un sistema tras otro, y como se dieron cuenta en el mapa, no solamente incluía a los manchú, incluía a los chinos y a los mongoles. Por eso la división en esos 3 niveles, sí, porque la idea era ocupar ambos territorios. Los mongoles para que no volvieran a volver a hacer de las suyas, que funcionó. De hecho, no hemos hablado de por qué los mongoles tan súbitamente dejaron de querer volver a tener el control. Bueno, porque los manchú los limitaron, no sé si se dieron cuenta. Ocuparon el territorio de Mongolia, fragmentaron lo que alguna vez fue el imperio de Genghis Khan, lo asimilaron a su propia realidad, y lo mismo pasó con los chinos. Y entonces la dinastía manchú o la dinastía Qing va a tener ese atributo, ¿sí? A ver, ¿quedó claro? Si quieren, después también les paso esta lectura, que es el libro El Imperio Chino de Herbert Frank, de Editorial Siglo XXI. Pero a diferencia de la lectura que les dejé, siento que aquí es mucho más claro en cómo precisamente habla de la división de los estandartes. Y le sigue hablando, dice, y hubo una estratificación social dentro de las banderas, cada una estaba dividida en una bandera externa, una bandera interna, los miembros de la bandera eran acólitos, serviles, bla, 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 pero pues imagínense, si no, no vamos a acabar. Repito, ¿claro? Sí, profe, gracias, ya me quedó más claro. O sea, punto para entender esto. Simple y sencillamente lo que se logró fue crear en este tipo de guarniciones colonias militares. O sea, si se fijan, se creó, yo creo que así podríamos resumir. Los manchú hicieron un gobierno militar descentralizado, como los chinos no habían tenido. Recuerden, una de las cosas que habíamos hablado a lo largo prácticamente del curso anterior es que los chinos le daban mucha preferencia a los gobiernos burocráticos. Aquí continuó, seguía habiendo todavía una corte confuciana, sabia y burócrata, pero sabían que si querían mantener el control, la extensión, la expansión del territorio, necesitaban militares en todas las partes de este amplio y muy grande territorio. Lo hicieron, lo lograron, se ampliaron y bueno. Lo que mencionó Carlos, ahorita él se adelantó algo que es bien interesante. Sí, no va a ser perpetuo, y por eso un legado malo o negativo de estas guarniciones es que precisamente cuando se cree el vacío de poder, o sea, que los manchú ya no sean capaces de poder sostenerlos, porque va a pasar, entonces se van a convertir en los famosos warlords, ¿sí? Los famosos señores de la guerra que precisamente van a tener tantos dolores de cabeza a China, pues hasta la República Popular, que de ellos también ya hablaremos, de hecho, en las próximas clases. Diana, tienes por ahí creo que la mano levantada. Entonces, si este era el sistema de protección para la población en general del Imperio Chino, ¿qué fueron entonces las Brigadas Verdes? Canijo, ¿dónde están las Brigadas Verdes? Explícamelo. Es que lo menciona, creo que en la sección ya está el último del ejército que menciona lo de los estandartes y después dice que se pasó a otro sistema, las Brigadas Verdes. ¿Puedo? Pero
Eso no lo entendí muy bien. Sí, me dejó. Deme más contexto, por favor. Lo que yo entendí de las Brigadas Verdes era que el ejército, como llevaban bastante tiempo sin meterse en campaña, sin estar peleando, estaba bastante debilitado, aparte del asunto de que por el asunto de las conspiraciones y de la corrupción, todo el dinero que se iba para el ejército terminó como a la mitad o incluso menos. Entonces, obviamente, el ejército perdió como que esa fuerza que tenían originalmente. De los, ¿cómo se llaman? ¿Guerreros Verdes? Sí, las Brigadas Verdes. Las Brigadas Verdes eran, fueron como llegando como el reemplazo para el ejército que ya había perdido todo su vigor, todo, porque eran capitanes, eran guerreros que ya habían sido entrenados, que habían sido evaluados, que habían llevado exámenes y que ya habían estado en campañas, mientras que el ejército normal pues obviamente no tenía ningún tipo de acción. Fueron entrenados y fueron los que terminaron entrando en su lugar. Sí, fue como más bien una evolución de la misma idea, ¿no? O sea, pero ya, pues llevado a otros niveles. Es que les digo, empezó como una cosa mucho más simple, con pocas guarniciones, y por eso la lectura que les hice, y se fijan, después se fue duplicando, y sobre todo porque el territorio era enorme. O sea, ¿cómo logras precisamente eso? Y aquí también nos damos cuenta de una idea que yo les había dicho. Si se fijan, al final la importancia no era la muralla, lo importante era tener un ejército eficiente para poder evitar la división que tanto precisamente habíamos visto había dado dolores de cabeza a los imperios con anterioridad. O sea, si estamos hablando que esta dinastía va a ser muy prolongada, porque lo va a ser, sí, básicamente siglo XVII hasta el siglo XX, sí, pues termina el siglo XX, es precisamente porque en algún momento lograron evitar que la fragmentación llegara a otros niveles y a otros puntos. De hecho, aquí la lectura misma dice, o sea, tampoco fue algo rápido. O sea, hubo una resistencia de años, décadas. El último foco de resistencia que igual menciona que fue la isla de Taiwán, o sea, ya porque es la isla. Sí, pero hasta eso también lo lograron, ¿no? Sí, ahí lo menciona, dice, el último foco de resistencia se concentró en la isla de Taiwán o Formosa, nombre que le habían dado los portugueses. Durante los siglos esa isla fue guarida de piratas y estación para comerciantes de varias nacionalidades, y hasta allá llegaron también los manchúes hasta Taiwán. Así que ya saben que Taiwán va a ser muy importante, y aquí en adelante es muy importante, sobre todo para muchas de las cosas que vamos a ver, ¿no? Para sobre todo digamos, ya la República Popular, ahí es donde van a pasar los nacionalistas. Que estuve viendo noticias también bien interesantes de Taiwán este año pasado, porque no sé si vieron por ahí que es uno de los países que mejor ha librado la pandemia. Sí, y si es uno de los países que mejor ha librado la pandemia es precisamente por su no adhesión a la China continental, y mucho precisamente de eso es porque ellos alegan que no son parte de China, aunque los chinos no lo ven así. De hecho, les da terror pensar que son una China distinta. ¿Sí? Pero en fin, el punto es que si se fijan, no sé si con esto podemos ir resumiendo lo que es la importancia de ampliar el poder manchú. O sea, fue exitoso porque supieron, ¿cómo decir? Supieron expandir el territorio, vuelvo a insistir, mantenerlo y lograr que precisamente no se fragmentara en el proceso. Que eso es lo que pasaba en la mayoría de las dinastías. Al final, si la dinastía manchú va a caer, no es por lo que recurrentemente las otras dinastías caían, que esa fragmentación terminaba dándole otra familia, otro poder. No, terminando porque el sistema político y económico ya estaba desgastado, y para el siglo XX era muy difícil seguir manteniendo el feudalismo en un mundo que ya no lo sostenía. Sí, al final eso es lo que lo determina. Pero si a lo mejor la China manchú hubiera continuado en el poder sin los cambios que el mundo estaba provocando, pues hubieran, yo creo que seguido y seguido y seguido. Ahora, como les dije, y como lo dijo también la lectura, vamos a ver muchísimos factores, y de hecho es un siglo de agonía. No sé si se entiende esa idea. O sea, es un siglo de una dinastía que va a agonizar y que no se deja vencer. Sí, que muchas veces estuvo a punto de caer en el siglo XIX y no. O sea, el golpe final ya fue porque, o sea, ya muérete, ya. Termina. Sí, pero sí, es eso. ¿De qué están hablando? Ok, dime, Carlos. Algo que me llama la atención es que menciona mucho que los emperadores, empezando con Kanshi, empiezan como que se han puesto un poquito más autoritativos y absolutistas, o el medio modo europeo.
en el sentido de que todo el mandato y todo el control del gobierno pasan atrás de su persona. Demandan que se les envíen reportes de que mensuales a ellos directamente, y ellos son los que toman las direcciones. Obviamente hay una administración que hace que sus deseos de que se cumplan, pero todas las órdenes vienen directamente del emperador o de su consejo. Y siento que esto también va a ser un problema más adelante, ¿no? Porque pues chido cuando hay un emperador que es buena onda o que es inteligente, pero cuando hay un emperador que no está preparado o que está bajo la influencia de otros factores, como vemos adelante con el emperador que tenía que era el sugar daddy de un soldado del palacio, De Heshin. de Heshin, ándale. Eso no va a también causar como que la pérdida del control de los estandartes. Y también... Sí, dime. No, la pregunta que iba a hacer es, si hubiera sido un gobernante chino el que hubiera hecho esto, ¿se hubiera mantenido mejor la unidad nacional en vez de un manchú? Eso creo que es una pregunta que a lo mejor puede ser que no, porque los chinos como que tenían un sistema de poder tan, pues, ¿cómo decirlo?, ortodoxo, tan guiado por su propia idea, pues que a lo mejor no hubiera resultado. Yo creo que, o a lo mejor hubiéramos estado hablando de 2 dinastías en medio, no sé, es difícil hablar del si hubiera, pero por la primera pregunta, creo que precisamente todo esto tiene que ver con incluso el nombre, no sé si se ubican el nombre de la lectura, un despotismo casi ilustrado. Bueno, ya hablamos de una característica que era el poder militar. La otra característica que se va a mencionar aquí es precisamente el del tipo de política que se va a ejercer. Ya lo mencionaron ustedes. Hay un neoconfucianismo, de hecho muchos lo mencionan así. O sea, como que se retoma el confucianismo de una u otra manera para poder gobernar en esta dinastía. ¿Qué entendemos por confucianismo? ¿Qué entendemos por gobierno confuciano? Pues todo este gobierno basado en el mérito, en las virtudes, en la estratificación social, donde pues hay unos que son más, otros que son menos, pero definitivamente basado en la idea de que un servidor público debe tener el mérito para poder hacerlo. Eso va, digamos, a restablecerse porque los manchú dijeron, eso debe seguir funcionando y debe seguir así. Pero lo que es cierto es que pese a eso, ¿sí?, este es un gobierno también donde el poder está centralizado bajo la figura del emperador. O sea, eso va a seguir continuando, que a lo mejor esa sí es una herencia de los Ming. A lo mejor no de forma tan autoritaria, pero sí presente de tal manera que entonces estamos hablando que este sigue un gobierno donde, pese a todo lo que estamos hablando, pese a todo digamos, sistema de guarniciones y demás y todo, el emperador sigue teniendo el poder y la palabra. Cuando en otro tiempo, ¿se acuerdan? Eso estaba muy dividido, sobre todo porque los burócratas, los eunucos y muchos se disputaban el poder. Aquí se menciona, no, de hecho muchos mencionan que esta es una especie de absolutismo chino. Y no sé si se acuerdan del absolutismo, o sea, es de este poder basado en la idea de que el emperador, el rey o la corte, los aristócratas tienen el poder. Eso se va a seguir sosteniendo. Y aquí también se va a seguir sosteniendo eso. O sea, entonces, basada en esa idea, ¿sí?, basado en esa idea de que los emperadores van a seguir teniendo poder, ¿sí?, es que estamos hablando de que este es un poder todavía que radica en el hecho de que de ahí no se va a mover y sus decisiones van a seguir siendo fundamentales. La pregunta es que ¿a poco no lo eran? Recuerden que muchas veces no, porque muchas veces lo que ocurría es que los burócratas eran los que tomaban las principales decisiones, y aquí eso, bueno, son consejeros, están ahí, pero el emperador sigue teniendo el poder y su autoridad sigue siendo real. Y la centralización para los chinos manchú va a ser muy importante porque de no haber una centralización del poder, entonces muy difícilmente pudieran haber estabilizado también un gobierno tan duradero que, bueno, que es el que estamos hablando, ¿no? No sé si más o menos contesté esto. Digo, hay muchos ejemplos y no quisiera irme por cada uno. Ya no quiero transformar la clase precisamente en eso. Pero si ustedes los vieron por ahí, pues es lo que se menciona. O sea, los emperadores seguían teniendo el poder. Sí, seguían teniendo un poder muy real y efectivo, ¿no? Y bueno, a ver, ¿qué más? Creo que Majo había levantado la mano. ¿Quién levantó la mano? Es que no veo. Yo, pero básicamente ya respondió. Es que yo nada más quería decirle a Carlos lo del asunto de si hubiese sido mejor o peor si hubiese sido un emperador chino. Yo siento que hubiese salido peor por el asunto de que ya tenían esta división interna. Entonces, si un emperador chino se les pasaba por encima a los manchú, que ahora habían llegado con el pensamiento confuciano, con el pensamiento de
de cada quien se gana lo que trabaja y todo eso, y que fuera el asunto del Sugar Daddy con el Sugar Baby, hubiera sido mucho más pesado. O sea, se les habrían venido encima a todos los que estaban a favor de los manchú. Los propios manchú podrían haber aprovechado este asunto como una pelea política en vez de una pelea de lo que realmente era. Y pues todas las consecuencias que ya se dieron, que fue la corrupción generalizada, sí hubiese sido bastante más pesado. Al menos a nivel político, no sabría decir a nivel económico si se habrían, como por el mismo hecho de la reacción en cadena, se hubiese detenido antes el asunto de Heshen, pero al menos a nivel político hubiese sido demasiado desastroso. Sí, yo también estoy de acuerdo, porque además siento que ellos tenían una idea de gobierno mucho más flexible, que para lo que se necesitaba en este momento ya no era adecuado. Yo por eso les digo, la idea de los estandartes resultó muy conveniente, y no nada más conveniente, sino moderno, porque no lo mencioné ahorita, pero es que este es un concepto moderno y avanzado. O sea, ese precisamente concepto de las guarniciones y las colonias militares es lo que en Occidente se va a conocer precisamente como ejército regular. Sí, que también es un concepto que va a venir hasta la época moderna, que es el ejército regular, pues un ejército pagado, sostenido, con salario, sí, que precisamente su único objetivo es ese. Aunque aquí, como estábamos mencionando, sostenían la colonia y sostenían la protección, de todos modos un ejército destinado a eso, a la defensa y a la guerra. Cuando ustedes recuerden, en la Edad Media, los ejércitos eran esporádicos, iban y venían y se presentaban solamente en casos en que se necesitara, que es el sistema feudal, ¿no? Recuerden, en el sistema feudal está el rey y le dice al señor feudal: yo te doy tierras, tú me debes protección y vamos a la guerra cuando yo lo necesite, y pues nada más. Sí, el concepto de tener un ejército permanente no es algo que existió en la Edad Media de una forma determinante. Sí, a menos que me equivoque, díganme. O a lo mejor habrá excepciones, pero en general así era la vida del ejército. Y ya para este momento un ejército que se dedicara principalmente a eso es así. De hecho, ¿saben por qué esto también me llama mucho la atención? Porque lo mismo pasaba en México. O sea, en México, por ejemplo, nada más que en el siglo XIX, aquí en el noreste, por ejemplo, los famosos presidios, no sé si escucharon hablar de ellos, ¿no? ¿Cuál era el propósito de los presidios? Precisamente mantener a raya a los filibusteros, a los indios, los ataques extranjeros, ¿sí? Y por eso se formaban, ¿no? El famoso presidio de Lampazos, ¿sí? ¿Cuál era el presidio de Lampazos y en qué consistía? Pues precisamente en una colonia militar que estaba en el norte, que tenía como propósito defender la frontera de México. Sí, porque de otra forma, eso de andar mandando desde la capital del estado, por ejemplo, que es Monterrey, hacia Lampazos todo el tiempo hubiera resultado ineficaz. Entonces lo que se hizo en el siglo XIX fue crear colonias militares o estos presidios a lo largo de la frontera, que eran precisamente guarniciones militares donde estaban ahí todo el tiempo en busca de proteger la frontera contra todas estas amenazas. ¿Sí? Sobre todo indios, ¿no? Y por eso es que en Lampazos los principales militares que van a estar en esos presidios, después van a ser estos gobernadores militares como Treviño, como Vidauri, ¿sí? No, Treviño creo que era Cadeita, Francisco Naranjo, ¿sí? Ya ven que es por eso Lampazos de Naranjo, por el general Francisco Naranjo. No me hagan hablar de los militares de acá, que luego sale una lágrima, ¿no? Vamos bien con eso, entonces. Sí se entendió, sí. Entonces ya quedó muy clara la idea del presidio de la colonia militar, la guarnición, lo que quieran. Para entonces hablar ahora, no sé si podamos mencionar y qué otros logros hubo a pesar de eso, aparte de eso. ¿Qué otras cosas? Sí. Bueno, profe, yo había levantado la mano hace rato, era respecto perdón, ya te vi. No. Respecto a lo que menciona de los otros como factores, bueno, logros de la dinastía. Yo no había entendido por qué la lectura se llamaba así, o sea, no me figuraba el título hasta después que la leí y ya entendí que me pareció muy impresionante, o sea, el nivel intelectual, cultural que tenían los emperadores. Digo, entiendo que también, por ejemplo, en Europa y así preparaban a los monarcas, pero no veías a monarcas como estos emperadores que incluso hay uno que hasta escribió un tratado, o sea, ese tipo de nivel intelectual y cultural, y también la parte donde hablan sobre, esa me pareció muy curiosa, de su relación con los jesuitas, o sea, que fue así como, me parece muy interesante todo lo de tus matemáticas y así, pero no voy a hacerme católico.
y no voy a hacerme cristiano, y cómo ellos mismos se encargaron de repeler el cristianismo, o sea, tomaron lo que les pareció interesante y ya después sacaron a los jesuitas. Y pues sí, o sea, el florecimiento de las artes y todo también, ahí sale que protegieron, o sea, otra de las maneras como de integrar a los chinos fue traer a todos los letrados chinos y los protegieron como cierto tipo de mecenas para fomentar el desarrollo de las artes y de la ciencia. Pues ya eso me pareció muy interesante. Sí, muy bien. Sí, ese es el otro aspecto que también va a ser bien interesante, el desarrollo del arte, de la cultura. Yo creo que lo que pasa es esto, no es muy diferente a las dinastías anteriores, pero como ya para este momento había más una estabilidad y también un contacto con el mundo europeo, creo que se va a hacer más notorio. Sí, porque muchas de las cosas que, por ejemplo, aquí creo que menciona Voltaire, es que Voltaire se va a asombrar por el sistema de lo que nosotros llamamos el mandato divino, ¿se acuerdan? Eso de que pues, los emperadores gobiernan mientras ellos gobiernen bien. Eso los europeos lo van a ver con asombro, pero pues eso existía en China desde hace mucho tiempo atrás. Solamente que apenas los europeos lo están viendo, también por la apertura comercial y digamos, de migración que se está dando. Sí, entonces, sí, hay un desarrollo de las artes, hay un desarrollo del pensamiento. De hecho, estos se consideran gobiernos bastante ilustrados, pero yo como lo veo y por las lecturas que he hecho, creo que no es diferente a otros gobiernos letrados ilustrados chinos, solamente que aquí los empiezan a conocer. Y como los empiezan a conocer, recuerden, ahí es donde viene el orgullo europeo, el orgullo eurocentrista de que no, pues es que nosotros somos los elevados en filosofía, en política. ¿Cómo es posible que estos también piensen? ¿Sí? Tengan una política elevada, un pensamiento filosófico, y cuando lo empiezan a leer, lo empiezan a admirar y lo empiezan a notar, ¿no? Y le empiezan a llamar ilustrados. Es que estos son ilustrados. Y obvio, los chinos dijeron, pues sí, lo hemos sido por mucho tiempo, no es que ustedes no lo sabían. No sé si eso también lo vieron por ahí. A ver, Diana. Profe, de hecho, ahorita que usted menciona acerca de las aportaciones que más surgió en esta etapa, pues justamente lo que menciona Margarita, pues fue en la etapa que estuvo gobernando Kangxi, creo que se pronuncia, porque lo muestran como una persona muy esplendorosa y con muchas características realmente sorprendentes, porque a la vez como se interesaba en los asuntos del gobierno y lo hacía personalmente, también se dedicaba a las artes, la música y demás. Y eso es lo interesante, de hecho lo que menciona... Te escucho. Ok. De hecho, es que de repente me dejó de aparecer en la pantalla. De hecho, lo que menciona... De hecho, lo que menciona... De hecho, lo que menciona respecto a el sentido o la perspectiva que tenían los chinos respecto a su cultura y el florecimiento que surgió en ese momento, me da mucha risa cuando mandan a Lord McCartney, creo que se pronuncia, a China justamente para obtener relaciones con Jorge III, creo que el rey de Inglaterra en ese momento, y, y lo trataron como un dador de tributo y demás, o sea, no le dieron como que la importancia que ellos esperaban obtener, y eso hace ver pues la gran superioridad o el concepto que tenían los chinos en ese momento de gran esplendor de ellos mismos. Sí, es que yo por eso insisto que para mí no es que este gobierno fuera más ilustrado que otros, sí lo era, porque sí se mencionan muchos avances. Yo más bien pienso que es que los europeos apenas los están conociendo y apenas están viendo los niveles en los que los chinos estaban tan entrados en la política y la filosofía. A mí me llama la atención, creo que hay un apartado ahí, sí lo han de haber leído, donde dice, es que había filósofos ilustrados, que recuerden que los filósofos ilustrados, lo vamos a ver en Europa, se consideraban ellos la alcurnia, la élite del mundo cultural, intelectual, del mundo, sí, del mundo mundial, ahora sí, valga la redundancia. Y entonces cuando dice, y luego tienes acá a Voltaire, a Montesquieu viendo lo que hacían los chinos, estaban sorprendidos. Pues sí, pero pues es que tenían mucho tiempo haciéndolo, tenían mucho tiempo viendo ese tipo de desarrollo cultural, desarrollo artístico, solamente que apenas lo están, insisto, y ya no quiero repetir tanto la idea, solamente que apenas está, de hecho quiero leer esa parte antes de cederle la palabra, porque la menciona por aquí, déjenme ver si la encuentro. Eso es que ya ustedes han mencionado algunas. Aquí hay una que
Sí, aquí incluso menciona, le leo, dice, mientras tanto en Europa por razones de profundos cambios ideológicos se propició una apertura que llevaría a la valoración y aceptación de todo lo chino, aún sin una idea clara de la realidad de ese lejano país. En el siglo XVIII se desarrolló la Ilustración encabezada por filósofos como Voltaire, que cuestionaban las bases mismas de la civilización tradicional occidental, de manera que ni siquiera el cristianismo fue inmune al ataque de la edad de la razón. Estaba dispuesta a aceptar otras culturas y aún afirmar su excelencia sobre la propia. La idea de que toda otra civilización que no fuera la occidental era bárbara, idea parecida al punto de vista chino, fue paulatinamente abandonada. Los relatos de los misioneros y de mercaderes que llegaban a un ritmo acelerado en una época de proliferación de los viajes encendieron la imaginación de los europeos, despertando a su vez su voracidad por las riquezas descritas y provocando otras, la admiración intelectual por sistemas políticos y filosóficos antes desconocidos. La China, descrita por los jesuitas, era un imperio rico y poderoso en el que reinaba la paz, la prosperidad y la unidad. Las leyes que gobernaban al pueblo estaban basadas en una ética racional y práctica. Esta imagen idealizada era manejada por los jesuitas como argumento en la controversia sobre los ritos y fue aceptada como real por los filósofos. Porque sí, ¿cómo veían los europeos al resto del mundo? Todos eran bárbaros. Nadie gobernaba precisamente en principios racionales como lo vamos a ver en la Francia ilustrada y en la Inglaterra del liberal. Y luego cuando me dan cuenta, oye, los chinos también gobernaban en base a la razón, el mérito y la virtud, dicen ellos, oh, qué interesante. Y nosotros que tenemos un semestre viéndolo. Sí. A ver, creo que es Ángel el que tiene levantada por ahí la mano. No sé quién tenía. Sí, profe. Perdón. Pues creo que también obviamente vemos como este choque cultural que pues obviamente no veían tan marcados ellos porque pues obviamente se encontraban encerrados y pues tenían miedo de que se los fuera a comer un dragón si salían más allá del mar. Pero pues obviamente esta exploración que se hace y obviamente en el punto en el que se encuentra Europa y en el punto en el que se encuentra Asia, en este caso China, pues creo que va a ser que haya una que otra diferencia, pero pues en el punto en el que se encuentra Europa, pues yo lo va a ver como que, bueno, pues digo, es descabellado pensar que también en el otro lado del mundo piensan, pero pues si yo puedo pensar, pues ¿por qué no pueden pensar ellos, verdad? Obviamente desde ese punto de vista de que pues es que yo soy la cátedra mundial de todo lo que tiene que ver con la filosofía. ¿Tú qué me vas a enseñar, chamaco con ojos rasgados? Pero pues y obviamente es porque son mundos totalmente distintos, o sea, esa es la palabra, mundos distintos. Pero pues que, o sea, los asiáticos lo van a ver como que, pues está bien, digo, yo tengo lo mío, tú puedes pensar lo que tú quieras, pero pues a mí no me importa lo que tú tienes, yo me quedar con lo mío. Y los europeos es como que, tú eres diferente a mí, o sea, pero ¿por qué eres diferente a mí si se supone que yo soy primero que tú? O sea, porque obviamente ya se va a ver este punto de superioridad de que, mira, pues yo tengo tantas y cuales riquezas, ¿tú qué me puedes ofrecer? Pero pues en realidad se estaban perdiendo de un mundo muy amplio con un avance económico y militar que va hacia lo más alto, pero pues que ellos todavía no veían de esa manera. Sí, muy de acuerdo. Y es que miren, vamos a ponerlo así como también en perspectiva. Antes de que llegaran los europeos a China y empezaron a conocer el sistema confuciano y filosófico, pensamiento político, que es el que estamos hablando que apenas están descubriendo en el siglo XVIII, ¿qué conocían los europeos fuera de Europa? América, África, en algunas ocasiones. Entonces, casi todos eran sistemas tribales, que de una u otra forma ellos consideran inferiores y que eso también tiene sus asegúnes y sus peros y sus percepciones distintas. Entonces, la verdad es que también cuando llegan a China se encuentran con un sistema más complejo que en muchos otros territorios a los cuales antes habían invadido, visitado, colonizado, como le queramos llamar, y por eso también la sorpresa, ¿sí? También yo creo que eso infiere, no sé si me explico, ¿no? Y digo que eso también se puede poner entre segúnes, entre comillas, porque pues, una de las grandes críticas que existe en la historia descolonizada es que ni los africanos todos eran sociedades tribales, ni en América todo era guerras floridas, ni gente sacrificando a otra gente. ¿Sí? Pero mientras eso ocurría, los europeos no profundizaban en sus sistemas políticos. En cambio, en China era bien palpable, ¿sí? Que en la corte, ¿sí? Había un sistema de pensamiento filosófico basado en el mérito. Pues sí, porque veías a la corte, y a diferencia a la mejor de cortes, incluso cortes europeas me refiero, ¿no? Aquí veías al emperador discutiendo con sus consejeros, citando a Confucio y demás, y dice, oye, pues es que yo estoy acostumbrado a que en mi Edad Media estaba el rey así sentado con su espada y con un garrote y el sacerdote diciéndome que todo está mal porque Dios nos castiga, ¿no?
¿Sí me explico? O sea, y en cambio los chinos tenían siglos y siglos de ser una sociedad enfocada en la burocracia, en la discusión filosófica. Y realmente, así como dice Ángel, debió ser una sorpresa para ellos encontrar fuera de Europa y fuera de la Europa ilustrada, les digo, porque la Europa medieval era otro asunto, ¿sí? Una sociedad de ese tipo y de ese nivel. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Por ahí otra mano levantada? Soy yo, profe. ¿Sí me escucha bien? Sí, sí te escucho. Ok, gracias. Es que con todo lo que estaba comentando ahorita y justo lo que comentó mi compañero Ángel, esto pues estamos hablando ahorita de los inicios, ¿no? De cuando hubo estos primeros choques culturales y estos primeros encuentros, pero también, no sé si recuerda que el semestre pasado nos leímos sobre los estereotipos que tenían sobre África. Claro. Entonces, pues yo creo que conectando más, esos estereotipos eran más actuales, por decirlo así, pero pues vienen desde todo ese tiempo atrás. Entonces, uno a veces puede quedarse pensando, no, pues es que todas estas cosas son algo a lo mejor más reciente, pero pues no nos damos cuenta o a lo mejor no sabemos que todo tiene un trasfondo de siglos atrás de cuando las cosas por primera vez iban dando y cómo las relaciones desde un principio no se dieron tan espléndidamente, pues desde ahí se viene arrastrando toda una bola hasta el día de hoy. Sí, sí, es eso, sí, también es que estos estereotipos se habían formado desde mucho tiempo atrás, y por eso les digo, apenas aquí están los europeos descubriendo la verdadera China. Lo que antes habían oído era solamente algunos relatos de Marco Polo y previo a eso de los viajeros de la ruta de la seda, pero aquí ya los viajes jesuitas más conscientes, mucho más amplios, y también más rápidos, que creo que eso difiere, porque ya el teléfono descompuesto, si perdónenme la analogía, también funcionaba. El hecho de que pues, de aquí a que llegaran ya el relato se olvidaba o se transformaba en otra cosa, pues resultaba mucho más decadente. Y no nada más va a pasar en China. Yo ahorita estoy pensando, es que siempre el problema de las colonizaciones europeas es que obviamente, digo, sin tratar de esgrimir culpas al pasado, pues es que ellos veían superficialmente a las sociedades de ese momento. Lo mismo pensaron los norteamericanos, lo vamos a ver cuando lleguen a Japón. Para ellos los samuráis no eran más que indígenas con espaditas, y nosotros ya profundizando en eso sabemos que eran algo más. Sí, eran sociedades pues con una complejidad más que eso. Pero bueno, pues el problema son esas primeras impresiones que precisamente generaban. Digo, y ya para darle un poquito más resumen a eso y pasar a otra cosa, pues al final entonces es eso, les digo. Este es un gobierno más ilustrado que otros. Yo tengo la teoría que no tanto, pero sí definitivamente también la paz ayudó a que floreciera más la cultura y el arte que en otras etapas. La paz del sistema militar que estamos hablando. Y entonces también por eso el asombro va a ser distinto. Y otra cosa, ya también para finalizar, y es que también la visión que se tenía de China, la última visión fundamentada y descrita que se tenía de China era la de Marco Polo, pero Marco Polo ¿a quién visitó? A los mongoles. Entonces no sé si me explico, o sea, es realmente esta etapa un primer acercamiento de Europa a una China que ellos definitivamente no conocían. Antes de eso era Marco Polo visitando Kublai Khan, pero pues ya sabemos que los mongoles pues no eran los tipos ni más ilustrados ni más ¿cómo decirlo? Civilizados. Promotores de la cultura, sí, para no meterme en problemas. Sí, como es. Ok, bueno, vamos avanzando a ver, ya que nos quedan algunas cosas, pero ¿qué otra cosa aparte de lo que estamos hablando, qué otra cosa distinguió a los manchú hasta antes del siglo XIX, que es donde vamos a empezar la próxima clase? Algo que vi fue que se enfocaron mucho en limpiar el sistema económico de corrupción, por lo menos en las primeras etapas, ya vemos más adelante empieza a caer. Pero sí, empiezan a tratar suben los salarios de recaudadores de impuestos, crearon una institución o como que un consejo que se encargaba de buscar corrupción en las demás instituciones gubernamentales. Creo que Kanshi de que limita los impuestos sobre la tierra, que sigan creciendo. Y desde un punto de vista económico creo que eso siempre ha sido una buena opción, porque les da más dinero para reinvertir a los campesinos y cosas así. Y ampliaron también los proyectos de irrigación y obras públicas, que dice que no fueron muy innovadores, pero pues expandieron lo que ya existía mucho más.
Sí, eso el crecimiento económico es muy importante lo que dices. De hecho, creo que sí, en eso quería terminar y qué bueno que lo mencionas, porque definitivamente también esta es una etapa donde supieron reinvertir, supieron también adaptar nuevas técnicas de agricultura. Ya saben que para este momento ya estaban introduciéndose nuevos cultivos, lo cual ayudó a que entonces el crecimiento de la población fuera mayor, y ahí es donde quería también terminar. Esta es una etapa donde la población china empieza a crecer y ya no deja de crecer. Sí, o sea, estamos hablando que para cuando termina el siglo XVIII, la China Manchú contaba 300 millones de personas. O sea, estamos hablando que hace 200 y cacho de años, los chinos eran más del doble de lo que es la población mexicana. Sí, sí, digo, no digo ahorita porque ya ni sé cuánto va. Pero a eso que quiere, eso va a ser bueno y malo. Bueno, porque habla de lo que está diciendo Carlos, las estrategias económicas adecuadas para una mejor calidad de vida y demás. Malo, porque conforme avance el tiempo, el crecimiento se sostiene, pero no así la actividad económica. No sé si también lo vieron eso. O sea, menciona, y la gran paradoja de la China de este momento, y una de las razones por las cuales va a entrar en crisis en el siglo XIX, es que a pesar de que la población sigue creciendo, sí, las condiciones económicas no. Entonces eso va a llevar a un desequilibrio muy importante. Población crece, pero no hay recursos. Población crece, pero no hay seguridad. Población crece, pero no hay alimentos. ¿Sí? Lo cual es bastante paradójico porque uno dice, no, pues la población solamente crece cuando hay estabilidad económica. Pues aquí el crecimiento se sostuvo tanto que la población sigue aumentando, pero no así la calidad de vida, pero no así las condiciones. ¿Sí? Para que esto se sostenga. Y eso sobre todo es una entre muchas razones por las cuales se va a dar la crisis. De hecho, aquí lo tengo y ya era parte de lo que quería leer como final cuando habla precisamente de eso. Y leo, dice, a fines del siglo XVIII el imperio chino estaba aparentemente en pleno auge, sin embargo, algunos signos de deterioro que empezaban a aparecer, sumado a elementos externos, provocarían un siglo más tarde la caída de la dinastía y el fin del sistema imperial. Años de paz y de relativa estabilidad e incremento de la producción agrícola y la introducción de cultivos de productos nuevos provenientes de América provocaron un aumento de la población que finalmente desembocó en un desequilibrio al no modernizarse radicalmente la agricultura. ¿Sí se entiende? O sea, creció la población, pero no se modernizó la agricultura. Crecía la población, pero no aumentaban los cultivos. La peor carga la llevaron los campesinos, quienes debían de pagar renta, préstamos de usura e impuestos que sostenían una clase privilegiada y cuyo nivel de vida sufrió un gran deterioro. La corrupción penetró en todos los niveles y afectó en general la infraestructura del país. Diques defectuosos provocaron inundaciones generales, de venales vaciaban las arcas del Estado en guerras desastrosas y la burocracia aumentaba en número e ineficacia, volviendo a administración poco ágil. Esas cosas que pasan en China, ¿no? De mucha burocracia, bastante bien alimentada y sostenida, pero una población pobre. ¿Sí? Ya saben, las cosas que pasan allá. Corrupción, gobiernos malos. No como aquí en México, que todo es gloria en la 4T. Ok, ya no quiero dar comentarios políticos. ¿Estamos con eso? A ver, ¿qué más? ¿Falta algo más? ¿Falta algo más? ¿Falta algo más? ¿De qué están hablando en el chat? Estoy leyendo y si quiere su sanidad mental, no los lea. Sí, yo estoy. Y profe, no los lea. Entonces, la próxima clase vamos a hablar sobre la guerra del opio. Es que tenía una pregunta, entonces, para no adelantarme. Sí, ya las guerras del opio. De hecho, vamos a hacer la conexión. ¿Qué es lo que pasa? Si se fijan, fue una dinastía que empezó muy bien, empezó haciendo prosperidad territorial y demás. ¿Qué fue lo que derivó al final las guerras del opio? Muchas cosas, externas e internas. Las externas son, Europa estaba expandiendo y eso ya era inevitable. Los chinos fueran el mejor o peor gobierno del mundo, los europeos ya estaban llegando a todos lados. Sobre todo porque el siglo XIX es ya el siglo de la era imperial industrializada. Y entonces no nada más estamos hablando que llegan los barcos ingleses o norteamericanos, sino llegan barcos ingleses con vapor, con mejores armas, etcétera, etcétera. Por un lado es eso. Y al interior, sí, estamos ante una sociedad que está creciendo mucho, hay una crisis generalizada, una burocracia muy corrupta, y eso la burocracia va a influir bastante porque entonces estas dos cosas se van a encontrar de esta manera, ¿sí? Los ingleses llegan y como es su dinámica van a tratar de abrir el mercado.
Al encontrar mucha resistencia a cómo abrir el mercado, pues ahí es donde va a aparecer el opio, de formas que ya vamos a explicar categóricamente en la próxima clase. Y lo que va a provocar el primer enfrentamiento con este caso un país europeo y una primera humillación, de hecho, para los chinos, como no habían conocido, yo creo que ni desde la era de los mongoles. Sí. Vamos. Sí, profe. Sí, profe. Miren, próxima clase, déjenme comparto pantalla para decirles qué lectura vamos a ver. La lectura se llama, me voy a, me comparto pantalla. Sí, fíjense, esta es una lectura que vamos a ver en partes, porque es tan, digamos, interesante y las partes son, digamos, tan de análisis que no es para verla así de tajo. Es una lectura como en 2 o 3 sesiones. Primero, la lectura va a ser aquí en Nexus la bajan y va a ser, no, ¿qué horas va a ser? Ay, Nexus tan rápido como siempre. Ah, no, ya, dejen de grabar. La lectura va a ser la dinastía Qing en el siglo XIX hasta el fin de la República. Esa va a ser la lectura, que es esta que está aquí, que tengo yo, que les estoy mostrando. Va a ser desde el inicio, o sea, que es la página 229, hasta la erupción de los extranjeros, bla, 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 hasta la página 237, antes de lo que se conoce como la rebelión de Taiping. ¿Por qué? Porque hasta ahí viene lo que son las guerras del opio, lo que implicó y demás, y la rebelión de Taiping lo vamos a dejar para otra sesión. Sí, para la sesión del viernes, de hecho. Esto es para la sesión del martes. Profe, disculpe, ¿es del que al 227 es que se cortó tantito de...? No. 229 a la 237, ¿no? 229 a 237. Está en el chat, Gracias. 229 a 237, la lectura que se llama de la dinastía Qing en el siglo XIX hasta el fin de la República. Hasta antes de la rebelión de Taiping. ¿Por qué hasta antes? Porque la rebelión de Taiping los vamos a ver en otra sesión. Híjole, esa rebelión es una cosa muy, muy interesante. ¿No es esa donde entran los europeos también? Sí. A hacer sus desmanes. Esa es los boxers. Esa que dices tú es la rebelión de los boxers. No, la rebelión de Taiping, que hace poquito encontré un meme de la rebelión de Taiping que me hizo reír de que sí, se lo voy a poner la clase cuando veamos porque el meme está genial y el meme tiene que ver donde ¿sabían que hay guerras mundiales donde se han perdido más vidas que en la Segunda Guerra Mundial? ¿Sabían que hay guerras donde se han perdido más vidas que en la Segunda Guerra Mundial? Viene el meme y luego el que dice el meme, y una de esas es la rebelión de Taiping, y lo que dice después ya se los dejo porque es el chiste. Pero así nada más se los dejo. Sí, la rebelión de Taiping sí fue una guerra donde se perdieron más vidas que la Segunda Guerra Mundial. Así como se oye. No sé, si eso no les interesa, no sé qué puedo hacer. Y aparte se estuvieron peleando con medio mundo, o sea, ¿qué onda? Sí, pero no, fue una guerra civil, fue una guerra entre ellos. Sí. Pero ya saben, son muchos los chinos y pues lo que pasa ahí es equivalente a mucho. No. Ya la que dicen ustedes de que se estuvieron peleando con medio mundo es los boxers. Ahí es donde se armó eso. Y bueno, y también la guerra del opio, que lo vamos a ver. Creo que fue hasta la segunda donde ya se involucraron así. Pero esa donde dicen ustedes que se pelearon con todo el planeta, bueno, con los principales potencias, porque la verdad también no fueron todos. Fueron los boxers, pero lo vamos a ver. Ángel, ¿qué ibas a decir? Que una de las mejores razones para estudiar historia es para entender todos los contextos posibles de los memes, la verdad. Es que yo estoy en Twitter en una página, en un perfil que es memes de historia, está en inglés, y un chorro de los memes que son de ahí son de Asia, ¿no? De hecho, ahorita les iba a poner uno que me topé, bueno, se los pongo ahorita al final. Espérense tantito después de que nos conectemos, se los dejo en el chat. Salen así, es de esos memes donde están los círculos y qué tenemos en común y qué tenemos en contra. Y bueno, viene China, Corea y Japón. Y ahorita se los pongo. Se me olvidó ponerlo ahorita, ahorita se los dejo.
Ya que nos desconectemos. Ok, entonces, ¿quedó claro? La tarea para la próxima clase, la lectura. Sí, profe. Vénganse preparados porque sí. Vénganse preparados porque sí, lo que es las guerras del opio son muy, muy interesantes. Sí. De hecho, profe, Y sí, son muy, muy importantes. aprovechando para hacer promoción a un canal de YouTube que yo veo, hay un doctor que hace videos de las guerras del opio y que como 4 horas de las guerras del opio. Déjenme ver. 4 horas. Sí, o sea, literal de que paso por paso y que es súper detallado de todas las guerras del opio. Déjenme ver si los encuentro. Ahí ya no estoy compartiendo pantalla, ¿verdad? No. Okay, déjenme ver si puedo conseguirles el meme que les dije. Se los voy a pasar. Antes de que nos desconectemos y nos vayamos a comer. Esos son los videos de los que les hablaba. Está en inglés si a alguien le interesa.